Salomón, rey sabio y constructor del templo. Introducción. Bienvenidos a este audiolibro, donde exploraremos la fascinante vida de Salomón, hijo del gran rey David y una de las figuras más renombradas de la historia bíblica. Conocido por su incomparable sabiduría y por ser el constructor del primer templo de Jerusalén, la vida de Salomón nos transporta a un tiempo de grandeza, espiritualidad y desafíos universales. A través de este recorrido, descubriremos cómo un joven inexperto ascendió al trono en medio de intrigas políticas, cómo un sueño en Gabaón transformó su destino al concederle una sabiduría divina sin igual, y cómo esta cualidad lo posicionó como un líder ejemplar en los anales de la historia. Exploraremos también su papel como arquitecto de una obra monumental, el primer templo, que no solo unificó a Israel en la adoración, sino que se convirtió en un símbolo eterno del pacto entre Dios y su pueblo. Pero la historia de Salomón no es solo de éxitos. También veremos el lado humano del rey, sus decisiones cuestionables, sus alianzas políticas motivadas por el pragmatismo y el impacto de estas elecciones en su relación con Dios y con su pueblo. La vida de Salomón es un recordatorio poderoso de que incluso las figuras más grandes y bendecidas enfrentan desafíos personales que pueden desviarlas de su propósito original. Este audiolibro no solo narra los eventos de su vida, sino que también profundiza en las lecciones atemporales que podemos extraer de ellas. Desde el arte del liderazgo hasta la importancia de buscar la guía divina, cada capítulo está diseñado para inspirarte a reflexionar sobre tu propio camino, tus decisiones y tu propósito. Prepárate para un viaje lleno de sabiduría, belleza y verdades profundas. Acompáñanos mientras desentrañamos la historia de un hombre cuya vida fue un reflejo de la grandeza divina y las luchas humanas. Este es el legado de Salomón, el hombre que buscó sabiduría y descubrió, a través de sus triunfos y fracasos, que la verdadera grandeza reside en caminar fielmente con Dios. Capítulo 1. El ascenso de Salomón al trono. El ascenso de Salomón al trono de Israel es un relato lleno de drama, intrigas políticas y la providencia divina que asegura el cumplimiento del plan de Dios. Como hijo de David y Betsabé, Salomón no era el mayor ni el más evidente candidato para heredar el reino, pero su elección demuestra cómo los caminos de Dios a menudo trascienden las expectativas humanas. Este capítulo profundiza en el contexto, los desafíos y los eventos que marcaron el inicio del reinado de uno de los monarcas más célebres de Israel. El contexto familiar y político. David, el segundo rey de Israel, había consolidado el reino tras años de conflictos internos y externos. Sin embargo, hacia el final de su vida, su casa estaba marcada por divisiones y luchas de poder entre sus hijos. La promesa de que uno de los descendientes de David gobernaría para siempre, segunda de Samuel 7, 12 al 16, creaba una expectativa única. Pero también una presión significativa para asegurar la sucesión correcta. En este contexto, Salomón surge como una figura inesperada. Como hijo de Betsabé, cuya unión con David había comenzado en circunstancias controversiales, Salomón no era el primogénito ni el heredero obvio. Aún así, Dios había revelado a David que Salomón sería quien construiría el templo y continuaría su linaje en el trono. Primera de Crónicas 22, 9 y 10. Las intrigas de la sucesión. El final del reinado de David estuvo plagado de intrigas. Adonías, uno de los hijos mayores de David, intentó proclamarse rey sin el consentimiento de su padre. Adonías reunió apoyo de líderes clave, incluyendo a Joab, el comandante del ejército, y a Abiatar, el sacerdote. Primera de Reyes 1, 5 al 7. Sin embargo, Betsabé y el profeta Natán intervinieron estratégicamente para asegurar que Salomón, el elegido por Dios, ascendiera al trono. En un momento crítico, Betsabé recordó a David su promesa de que Salomón sería su sucesor, mientras que Natán confirmó esta afirmación y expuso la conspiración de Adonías. David, consciente de la importancia de cumplir el plan divino, tomó acción inmediata para nombrar públicamente a Salomón como rey. La coronación de Salomón. En un acto decisivo, David ordenó que Salomón fuera ungido como rey en presencia del pueblo. El sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, líder de la Guardia Real, llevaron a cabo la ceremonia en Gión, asegurando que Salomón fuera reconocido como el legítimo sucesor. Primera de Reyes 1. 38 al 40. La coronación de Salomón fue recibida con gran alegría y júbilo por el pueblo de Israel, marcando el inicio de una nueva era. Este evento también sirvió para neutralizar las ambiciones de Adonías,
consolidando el poder de Salomón. Las primeras decisiones de Salomón. Aunque Salomón comenzó su reinado como un joven inexperto, sus primeras decisiones demostraron una conexión profunda con Dios y un enfoque en la justicia. Una de sus primeras acciones fue lidiar con las amenazas a su trono, incluyendo la ejecución de Adonías después de que éste intentara reclamar a Abisag, una concubina de David, como esposa. Lo que era visto como un desafío directo al poder real, Primera de Reyes 2, 13 al 25. Además, Salomón mostró su compromiso con Dios al seguir las instrucciones de David, especialmente en lo que respecta a obedecer los mandatos divinos y gobernar con integridad, Primera de Reyes 2, 1 al 4. Este enfoque sentó las bases para un reinado caracterizado por sabiduría, justicia y prosperidad. El llamado y la conexión divina. El ascenso de Salomón al trono no solo fue un triunfo político, sino también un acto de cumplimiento profético. Su elección como rey reflejó la voluntad de Dios y su plan para establecer un reino que reflejara su gloria. Desde el principio, Salomón demostró ser consciente de esta conexión divina. Su humildad y disposición para buscar la guía de Dios, como se evidencia en el sueño de Gabaón, Primera de Reyes 3, 5 al 15. Fueron señales tempranas de que estaba comprometido a cumplir su llamado con reverencia y obediencia. Lecciones del ascenso de Salomón. El relato del ascenso de Salomón al trono nos ofrece valiosas lecciones. La soberanía de Dios, a pesar de las intrigas humanas, la voluntad de Dios prevalece. Su elección de Salomón, a pesar de las expectativas humanas, muestra que él guía la historia según sus propósitos. El valor de la obediencia. David y Salomón siguieron el plan de Dios en momentos clave, asegurando la continuidad del linaje real y el cumplimiento de las promesas divinas. La importancia de los consejeros sabios. Betsabé y Natán jugaron roles cruciales en garantizar que el plan de Dios se cumpliera. Subrayando la importancia de rodearse de personas que compartan una visión alineada con los propósitos divinos. La preparación espiritual. Salomón no solo heredó un trono, sino también una responsabilidad espiritual. Su disposición para buscar la sabiduría y la guía de Dios desde el principio fue clave para su éxito inicial como rey. Un comienzo prometedor. El ascenso de Salomón al trono marcó el inicio de un reinado lleno de promesas y potencial. Aunque enfrentaría desafíos a lo largo de su vida, este comienzo mostró su capacidad para superar obstáculos y alinearse con el plan de Dios. En nuestras propias vidas, el ejemplo de Salomón nos anima a confiar en la soberanía de Dios, buscar su guía en nuestras decisiones y cumplir con nuestros llamados con humildad y compromiso. Capítulo 2. El sueño de Gabaón, la sabiduría divina. El relato del sueño de Gabaón, narrado en Primera de Reyes 3, 5 al 15, constituye uno de los momentos más significativos en la vida de Salomón y en la historia de Israel. En este evento, Dios le aparece a Salomón en un sueño, ofreciéndole conceder cualquier cosa que pidiera. La elección de Salomón de pedir sabiduría en lugar de riquezas, poder o una vida larga revela mucho sobre su carácter y su enfoque como líder. Este capítulo explora el contexto, la elección de Salomón, las bendiciones asociadas con su decisión, y el impacto duradero de esta sabiduría en su liderazgo y legado. El contexto del sueño de Gabaón. El evento tiene lugar al inicio del reinado de Salomón, cuando aún era un joven gobernante que enfrentaba la enorme responsabilidad de liderar a Israel, un reino en crecimiento y con grandes expectativas. Salomón, hijo de David y Betsabé, había sido elegido por Dios para continuar el linaje de la promesa divina, pero su inexperiencia era evidente. Antes del sueño, Salomón había viajado a Gabaón, un lugar importante para la adoración en ese tiempo, para ofrecer sacrificios a Dios. Este acto de devoción mostró su deseo de honrar al Señor y buscar su guía en el gobierno. En respuesta a esta búsqueda sincera, Dios le habló en el sueño, dándole una oferta extraordinaria. Pide lo que quieras que yo te dé. Primera de Reyes 3, 5. La elección de Salomón. En un momento que definió su reinado, Salomón respondió con humildad y gratitud. Reconoció la fidelidad de Dios hacia su padre, David, y la grandeza de la tarea que ahora recaía sobre él. En lugar de buscar cosas materiales o egoístas, Salomón pidió un corazón entendido para gobernar a su pueblo con justicia, discernir entre el bien y el mal, y cumplir su papel como líder con sabiduría. Esta elección demostró varias cualidades notables de Salomón. Humildad, reconoció sus limitaciones como joven gobernante y su necesidad de la ayuda divina.
prioridad en el bien común, en lugar de buscar beneficios personales, se centró en el bienestar de su pueblo. Fe en Dios. Salomón mostró confianza en que Dios podía proveerle lo necesario para cumplir su llamado. La respuesta de Dios. Dios se complació profundamente con la petición de Salomón. No solo le concedió la sabiduría que había pedido, sino que también le otorgó riquezas, honor y una promesa de longevidad si seguía los caminos de Dios. Esta respuesta destaca la generosidad de Dios hacia aquellos que buscan primero su voluntad y su reino. Mateo 6, 33. El impacto de la sabiduría de Salomón. La sabiduría otorgada a Salomón se manifestó de inmediato en su capacidad para tomar decisiones justas y discernir la verdad. Su liderazgo pronto ganó reconocimiento tanto dentro de Israel como entre las naciones vecinas. Algunos de los impactos más destacados de esta sabiduría incluyen: justicia en el gobierno, el juicio de las dos madres, Primera de Reyes 3, 16 al 28, es un ejemplo clásico de cómo Salomón usó su sabiduría para resolver disputas complejas, estableciendo un estándar de justicia que fortaleció la confianza del pueblo. Paz y prosperidad. La sabiduría de Salomón ayudó a mantener la paz en Israel y a fomentar relaciones diplomáticas con otras naciones, lo que condujo a una era de prosperidad sin precedentes. Contribuciones culturales y espirituales. Bajo su liderazgo, Israel floreció como un centro de aprendizaje, comercio y espiritualidad, con la construcción del templo en Jerusalén como su logro más significativo. Reconocimiento internacional. Reyes y líderes de otras naciones, como la reina de Sabá, viajaron a Israel para escuchar la sabiduría de Salomón y admirar su reino. Lecciones de la elección de Salomón. El sueño de Gabaón y la elección de Salomón ofrecen profundas lecciones espirituales y prácticas. La sabiduría como prioridad. La verdadera riqueza no radica en las posesiones materiales, sino en la capacidad de tomar decisiones sabias que beneficien a otros y honren a Dios. Humildad en el liderazgo. Los mejores líderes son aquellos que reconocen sus limitaciones y buscan la ayuda divina para superar los desafíos. El poder de la oración sincera. La disposición de Salomón para pedir sabiduría en lugar de cosas superficiales refleja un corazón enfocado en lo eterno. La generosidad de Dios. Cuando buscamos primero el propósito de Dios, Él a menudo nos bendice con mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Un legado perdurable. El sueño de Gabaón no solo marcó el inicio del reinado de Salomón, sino que también estableció un modelo de dependencia en Dios y búsqueda de su sabiduría. Aunque más tarde en su vida Salomón se desvió de los caminos del Señor, este momento sigue siendo un recordatorio de lo que se puede lograr cuando priorizamos lo divino sobre lo terrenal. En nuestras propias vidas, el relato del sueño de Gabaón nos inspira a pedir sabiduría y discernimiento en nuestras decisiones, sabiendo que Dios está dispuesto a otorgarnos lo que necesitamos para cumplir su propósito en nosotros. Capítulo 3. El juicio de las dos madres. El juicio de las dos madres es uno de los episodios más emblemáticos del reinado de Salomón y un testimonio perdurable de su sabiduría. Este relato, narrado en Primera de Reyes 3, 16 al 28, no solo destacó su capacidad para discernir la verdad en situaciones complejas, sino que también fortaleció su reputación como un líder justo y digno de confianza. Este capítulo analiza en detalle el contexto, la resolución del caso y las lecciones que podemos extraer de este evento extraordinario. El contexto del juicio. El episodio comienza con dos mujeres que acudieron al rey para resolver una disputa desgarradora. Ambas eran madres y vivían juntas en la misma casa. Según sus testimonios, ambas habían dado a luz con pocos días de diferencia, pero durante la noche, el hijo de una de ellas murió. La mujer cuyo hijo murió alegó que la otra había cambiado a los bebés mientras dormían, reclamando al niño vivo como suyo. En una época en la que no existían pruebas científicas como el ADN, el caso presentaba un desafío único. No había testigos externos ni evidencia clara para corroborar las afirmaciones de ninguna de las mujeres. Salomón, enfrentado a esta difícil situación, se vio obligado a tomar una decisión que no solo hiciera justicia, sino que también revelara la verdad de una manera que todos pudieran comprender. La resolución de Salomón. En un movimiento que sorprendió a todos los presentes, Salomón pidió una espada y ordenó que el niño vivo fuera dividido en dos partes, una para cada mujer. Este veredicto, aparentemente cruel, tenía un propósito mucho más profundo: revelar el verdadero corazón de ambas mujeres. Ante esta orden,
Una de las mujeres reaccionó con horror y suplicó que no se dañara al niño, incluso si eso significaba entregarlo a la otra mujer. Por otro lado, la segunda mujer aceptó la división del niño sin mostrar compasión, lo que delató su falta de vínculo emocional con él. Salomón, al observar estas reacciones, identificó de inmediato a la verdadera madre como aquella que estaba dispuesta a renunciar a su derecho por el bienestar de su hijo. Con un tono firme y seguro, declaró que el niño debía ser entregado a la mujer que había mostrado amor y sacrificio. El impacto del juicio. El veredicto de Salomón tuvo un impacto inmediato y duradero. El pueblo de Israel, al escuchar sobre este juicio, quedó asombrado por la sabiduría del rey. Reconocieron que su capacidad para discernir la verdad era un don divino y que su liderazgo estaba guiado por la justicia y la rectitud. Este caso consolidó la autoridad de Salomón en los primeros años de su reinado, enviando un mensaje claro de que su gobierno estaría marcado por decisiones justas y sabias, incluso en los asuntos más complicados. Además, fortaleció la confianza del pueblo en su capacidad para gobernar con equidad y sensibilidad. Lecciones espirituales y prácticas. El juicio de las dos madres no solo es un relato de sabiduría, sino también una fuente de valiosas lecciones. La sabiduría en acción. La historia demuestra que la verdadera sabiduría no radica únicamente en el conocimiento, sino en la capacidad de aplicar ese conocimiento de manera práctica y efectiva para resolver problemas reales. La importancia del amor sacrificial. El amor de la verdadera madre por su hijo era tan profundo que estaba dispuesta a renunciar a él para salvar su vida. Este acto refleja el tipo de amor sacrificial que debería caracterizar nuestras relaciones más significativas. La justicia como pilar del liderazgo. Salomón entendió que la justicia no siempre se encuentra en las soluciones obvias. Su disposición para pensar de manera creativa y considerar las motivaciones del corazón resalta la importancia de la empatía y la perspicacia en el liderazgo. La presencia de Dios en las decisiones. Este juicio es un recordatorio de que la sabiduría de Salomón no era innata, sino un regalo de Dios en respuesta a su humilde petición. Nos inspira a buscar la guía divina en nuestras propias decisiones, especialmente cuando enfrentamos situaciones complejas. Un legado de sabiduría. El juicio de las dos madres permanece como una de las historias más conocidas y admiradas de la Biblia. A través de este acto, Salomón no solo resolvió una disputa específica, sino que también estableció un estándar de justicia y sabiduría que continúa inspirando a líderes y creyentes en la actualidad. Al reflexionar sobre este relato, somos desafiados a actuar con integridad, a buscar soluciones que prioricen el bienestar de los demás y a depender de la sabiduría divina para enfrentar las decisiones más difíciles de la vida. Capítulo 4. La construcción del primer templo. El logro más monumental del reinado de Salomón fue, sin duda, la construcción del primer templo en Jerusalén. Este proyecto no solo fue una hazaña arquitectónica sin precedentes, sino también un acto profundamente espiritual que marcó un antes y un después en la historia de Israel. El templo, diseñado como un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo, se convirtió en el corazón de la vida religiosa y cultural de la nación. La visión y la planificación. La idea de construir un templo no surgió con Salomón, sino con su padre, el rey David, quien anhelaba crear una morada permanente para el Arca del Pacto, símbolo de la presencia divina entre el pueblo de Israel. Sin embargo, Dios le reveló que esa tarea recaería en su hijo, quien gobernaría en tiempos de paz. Salomón tomó esta misión como un mandato divino y dedicó los primeros años de su reinado a planificar cuidadosamente el proyecto. Seleccionó un lugar estratégico en el Monte Moriah, un sitio cargado de significado histórico y espiritual, ya que se creía que era donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac en obediencia a Dios. Con la ayuda de Hiram, rey de Tiro, Salomón aseguró materiales de alta calidad, como cedros de Líbano, oro, plata y bronce. Además, movilizó a miles de trabajadores, incluyendo canteros, artesanos y expertos en construcción, quienes participaron en la tarea titánica de erigir el templo. La planificación meticulosa reflejaba no solo la habilidad administrativa de Salomón, sino también su reverencia por la magnitud del proyecto. La ejecución de la obra. La construcción del templo tomó 7 años, durante los cuales el pueblo de Israel trabajó con dedicación y unidad. La estructura fue diseñada siguiendo las instrucciones detalladas dadas por Dios en las Escrituras, lo que aseguraba que cada elemento tuviera un propósito espiritual. El templo se dividía en 3 áreas principales.
El atrio exterior, accesible a todos los israelitas, donde se realizaban los sacrificios en el gran altar de bronce. El lugar santo, reservado para los sacerdotes, que contenía el altar de incienso, el candelabro de oro y la mesa de los panes de la proposición. El lugar santísimo, el espacio más sagrado, donde se guardaba el arca del pacto. Este lugar estaba separado por un velo y representaba la presencia misma de Dios. La edificación también incluía detalles ornamentales de increíble belleza, como esculturas de querubines, palmas y flores, que simbolizaban la perfección de la creación divina. La riqueza de los materiales y el cuidado en cada detalle destacaban la gloria de Dios y el compromiso del pueblo con su adoración. El significado espiritual del templo. Más que un edificio, el templo representaba la conexión única entre Israel y su Dios. Era el lugar donde el pueblo traía sus sacrificios y ofrendas, buscaba perdón y restauración, y celebraba las festividades ordenadas por la ley de Moisés. La dedicación del templo fue un evento majestuoso. Salomón ofreció una oración que aún resuena como una declaración de humildad y dependencia de Dios. En ella, reconoció que ninguna estructura podía contener al Creador del universo, pero pidió que el templo fuera un lugar donde las oraciones del pueblo fueran escuchadas. En respuesta, la gloria de Dios llenó el lugar en forma de una nube, una señal visible de su aprobación y presencia. Un legado para las generaciones. La construcción del primer templo marcó el punto culminante del reinado de Salomón y dejó un legado duradero en la identidad de Israel. Era más que una obra arquitectónica, era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y de su pacto con David. Sin embargo, también planteaba un desafío: mantener la fidelidad del pueblo a Yahvé en un mundo lleno de tentaciones e idolatría. El templo nos enseña la importancia de dedicar lo mejor de nosotros a Dios, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. También nos recuerda que la verdadera adoración no está en los edificios, sino en un corazón entregado a su voluntad. Reflexión final. La obra de Salomón nos invita a considerar cómo estamos construyendo nuestras propias casas espirituales. ¿Estamos colocando a Dios en el centro de nuestras vidas y prioridades? La construcción del templo nos anima a ofrecer lo mejor de nosotros, sabiendo que, aunque nuestras obras son imperfectas, Dios se complace en habitar entre quienes le buscan con sinceridad. Capítulo 5. La visita de la reina de Sabá. La visita de la reina de Sabá a Jerusalén se presenta como un punto culminante en el reinado de Salomón. Sabá, conocida por su riqueza y su ubicación en el suroeste de Arabia, representa una nación extranjera fascinada por la fama de Salomón, quien ya era reconocido no solo por su sabiduría, sino también por la opulencia y la prosperidad de su reino. Este evento no solo subraya la grandeza material del reino de Salomón, sino también el alcance internacional de su sabiduría y su habilidad para gobernar. La reina de Sabá había oído hablar de la fama de Salomón a través de relatos sobre su sabiduría y las maravillas que rodeaban su corte. Intrigada por estos relatos, decide emprender un largo y arduo viaje hacia Jerusalén. Su visita no es un simple encuentro diplomático, sino una prueba de la magnitud de la gloria de Salomón, que había alcanzado una fama que trascendía fronteras y pueblos. La reina, siendo una mujer de gran sabiduría y poder en su propio derecho, no se conformó con rumores, sino que vino personalmente a someter a Salomón a un desafío, presentando preguntas difíciles para poner a prueba su conocimiento. En este capítulo, vemos cómo la reina de Sabá le lleva a Salomón una serie de preguntas complejas, las cuales él responde con una sabiduría profunda que supera sus expectativas. Salomón, con su inteligencia divina otorgada por Dios, no solo tiene respuestas para cada una de las inquietudes de la reina, sino que también demuestra una comprensión más allá de lo humano en cuanto a la naturaleza, el gobierno y las leyes. A través de esta interacción, el rey muestra que su sabiduría no es solo terrenal, sino una manifestación de la guía divina que Dios le había otorgado, como se menciona en el primer libro de los Reyes 10:23. Así que el rey Salomón fue más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. La reina de Sabá, asombrada por la respuesta a sus enigmas, no solo se inclina ante la sabiduría del rey, sino que también se ve cautivada por el esplendor de su corte, su palacio y la organización de su reino. Su encuentro con Salomón se convierte en una especie de puente entre el conocimiento humano y la sabiduría divina, y ella no duda en expresar su admiración, reconociendo que lo que ha presenciado está por encima de lo que imaginaba. La mitad de la grandeza de tu sabiduría no me fue contada,
le dice a Salomón, Primera de Reyes 10, 7. Este episodio no solo tiene importancia por la interacción entre dos figuras sabias de distintos rincones del mundo antiguo, sino porque también simboliza la gloria del reinado de Salomón. Una época en la que Israel alcanzó su máximo esplendor. La reina de Sabá, al llevar consigo regalos de inmenso valor, también refuerza la imagen de Salomón como un rey cuya riqueza no solo era material, sino también espiritual. Este intercambio de regalos y sabiduría fortalece las relaciones diplomáticas y comerciales entre los dos reinos y sella la reputación internacional de Salomón como un hombre de incomparable sabiduría. En el contexto de la historia bíblica, esta visita de la reina de Sabá también tiene una carga simbólica profunda. Se interpreta como una señal de que la sabiduría de Salomón no solo era para el pueblo de Israel, sino que era una luz que brillaba para el mundo entero. Además, la visita muestra cómo el pueblo de Dios es llamado a ser una bendición para las naciones, tal como se había prometido a Abraham. En cierto sentido, esta visita prefigura la futura expansión del reino de Dios, que se extenderá más allá de las fronteras de Israel, alcanzando a todas las naciones de la tierra. El relato de la reina de Sabá también refleja la manera en que la sabiduría puede atraer la admiración y el respeto de otros, y cómo el conocimiento puede ser un puente entre diversas culturas y pueblos. Este evento destaca la capacidad del liderazgo sabio para unir naciones y crear un legado de paz, prosperidad y entendimiento mutuo. A través de la visita de la reina de Sabá, se destaca la dimensión global del reinado de Salomón, subrayando la universalidad de la sabiduría divina. No es solo un reconocimiento de las riquezas materiales de Salomón, sino de un liderazgo que tiene un impacto en todo el mundo conocido, y que busca influir no solo en el bienestar de su propio pueblo, sino también en las naciones vecinas. La gloria de su reinado es testimonio de la forma en que el favor y la sabiduría de Dios pueden transformar una nación y llevarla a la grandeza. Este capítulo, por lo tanto, no solo es una celebración del esplendor de Salomón, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo la verdadera sabiduría y el entendimiento, cuando se utilizan adecuadamente, tienen el poder de cambiar corazones, construir puentes entre pueblos y reflejar la gloria de Dios. Capítulo 6. Los días de gloria y la decadencia final. El reinado de Salomón fue uno de los periodos más espléndidos en la historia de Israel. Bajo su liderazgo, el reino alcanzó un apogeo sin precedentes en riqueza, sabiduría y estabilidad. Jerusalén se convirtió en el epicentro del comercio y la cultura, y el templo que Salomón construyó se alzó como un símbolo de la fe y la devoción del pueblo hacia Dios. Sin embargo, estos días de gloria no fueron eternos, pues las semillas de la decadencia ya se encontraban arraigadas en el corazón del rey. La sabiduría de Salomón y el auge de Israel. Salomón, conocido por su extraordinaria sabiduría, administró justicia de manera que ganó la admiración tanto de su pueblo como de naciones extranjeras. Su habilidad para resolver conflictos, como el famoso caso de las dos madres que reclamaban al mismo niño, reflejaba su profundo discernimiento dado por Dios. Además, su visión estratégica permitió la expansión del comercio internacional, estableciendo relaciones con Egipto, Tiro y otras naciones. Estas alianzas trajeron prosperidad económica y prestigio, consolidando a Israel como una potencia regional. Los peligros de las alianzas políticas. No obstante, las alianzas políticas de Salomón también se convirtieron en su perdición. Para garantizar la paz y fortalecer la influencia de Israel, Salomón contrajo matrimonio con mujeres de diversas naciones. Estas esposas, provenientes de culturas paganas, introdujeron sus propios dioses y prácticas idolátricas en el corazón del reino. Poco a poco, el rey, a pesar de su sabiduría, permitió que su devoción a Yahvé se mezclara con la adoración de estos ídolos. Este desliz marcó un punto de inflexión en su reinado, alejándolo de los mandamientos divinos que le habían sido dados. La idolatría y la división interna. La idolatría no solo afectó a Salomón, sino que permeó en el pueblo, creando una fisura en su unidad espiritual. Este alejamiento de Dios debilitó los cimientos de la nación, y las tensiones comenzaron a emerger entre las tribus. El costo de los proyectos monumentales del rey, incluyendo el templo y su propio palacio, recayó pesadamente sobre la población. Los altos impuestos y el trabajo forzado generaron resentimiento, especialmente entre las tribus del norte, sembrando las semillas de una futura rebelión. Lecciones de las decisiones de Salomón. La vida de Salomón nos enseña que incluso los más sabios y bendecidos pueden desviarse si no mantienen su enfoque en Dios.
Su historia es un recordatorio de que la verdadera fortaleza de un líder radica no solo en su habilidad para gobernar, sino también en su fidelidad a los principios divinos. Salomón inició su reinado con humildad, reconociendo su necesidad de sabiduría para gobernar a Israel, pero en sus últimos años, permitió que su corazón se apartara del camino correcto. La decadencia final y la esperanza en la promesa divina. Al final de su vida, Salomón dejó un legado mixto, un reino dividido espiritualmente y al borde de la fragmentación política. Después de su muerte, la nación se partió en dos, el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Sin embargo, incluso en medio de esta decadencia, la promesa de Dios a David de un reino eterno se mantuvo firme, apuntando hacia la venida de un Mesías que restauraría a su pueblo. El reinado de Salomón es un testimonio poderoso de la grandeza que se puede alcanzar bajo la dirección divina, pero también de las consecuencias devastadoras de comprometer la fidelidad a Dios. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras prioridades y la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso en tiempos de abundancia y éxito. Conclusión. Salomón fue, sin duda, un rey extraordinario, dotado de una sabiduría divina que lo distinguió entre todos los líderes de su tiempo. Sus logros fueron incomparables, un reino próspero, un templo majestuoso dedicado a Yahvé y una era de paz y prosperidad que convirtió a Israel en un faro de influencia en el mundo antiguo. Sin embargo, su vida también refleja la dualidad inherente a la naturaleza humana, la capacidad de alcanzar grandes alturas, pero también de tropezar ante las tentaciones y los desafíos espirituales. Aunque Salomón fue bendecido con dones únicos, su inclinación hacia las alianzas políticas y la idolatría lo llevaron a desviarse del camino trazado por Dios. Este contraste entre su sabiduría y sus fallos nos recuerda que no basta con tener conocimiento o privilegios, es la obediencia y la fidelidad constantes lo que realmente sostienen nuestras vidas. En Salomón vemos que incluso los más grandes pueden caer cuando el orgullo, el descuido espiritual y las influencias externas toman el control. Su historia es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Nos invita a evaluar nuestras propias decisiones y prioridades. ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre los principios de Dios o estamos permitiendo que las distracciones del mundo nos alejen de Él? Salomón comenzó su reinado con una profunda dependencia de Dios, pidiendo sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Sin embargo, con el tiempo, esa humildad inicial dio paso a un corazón dividido, atrapado entre su devoción a Yahvé y las prácticas ajenas que introdujo en su reino. A pesar de sus errores, la vida de Salomón no solo nos advierte, sino que también nos inspira. Nos recuerda que Dios es un Dios de oportunidades, dispuesto a guiar y restaurar a quienes se arrepienten y buscan su rostro. Nos muestra la importancia de la sabiduría, no como un fin en sí misma, sino como un medio para vivir de acuerdo con la voluntad divina. Que la vida de Salomón sea para nosotros un recordatorio constante de que la grandeza humana, sin una base espiritual sólida, es efímera. Más allá de la riqueza, el poder o la influencia, lo que realmente define a una persona es su relación con Dios. Que su legado nos motive a buscar la verdadera sabiduría, a seguir con determinación la voluntad de nuestro Creador y a aprender de nuestras propias imperfecciones con humildad y esperanza. Así como Dios no abandonó su promesa a David, incluso en medio de las fallas de Salomón, podemos confiar en que Él no nos abandona. Su gracia y misericordia están siempre disponibles, recordándonos que, aunque caigamos, siempre podemos levantarnos y volver a Él.